Qué amañito. Contenido de calidad. Ah, pues. No, no sé, ya me lo pusieron ahí, ya no puedo hablar. Esa Paula. Sí. Así ha sido, ¿no? Raje Paula. Usted no se queda viendo, solamente se escucha. No, yo voy a ver la clase No, otra pero vez. tengo que poner acento en esto porque eso es muy reconocible. Y la otra. Y puedes hablar, Rol. Ahorita que tenga preguntas. Hay que aprovechar el rol. Ay, linda. No puedo ya está. Sí. El miércoles me estaba preguntando dónde estaba. Está en una ubicación estratégica y está a una altura de un palumbo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde vamos? La sesión anterior tomamos la historia que veníamos construyendo de reconocer que los análisis difractivos nos permitían estudiar las capacidades en el proceso de formación de imágenes de un sistema. Y quisimos extender esa descripción que habíamos construido alrededor de una lente a un sistema óptico. La base de trabajo fue recordar de su curso de óptica que cualquier sistema óptico que a ustedes se les ocurra se puede escribir desde la óptica geométrica mediante un formalismo de trazado de rayos representado en forma de matrices ABCD. Matrices de transferencia de rayos que nos permiten consolidar esos sistemas ópticos en un solo paquetico con 4 numeritos que me permiten transferir coordenadas de altura y ángulo a unas coordenadas de altura y ángulo a la salida de ese sistema. Pero quisimos complementar ese análisis con la información difractiva. Entonces, para eso nos pusimos en la mitad. El tratamiento geométrico asume un trazado de rayos que sabemos corresponden a trazas ortogonales al frente de onda de propagación, mientras que el modelo difractivo con el que hemos estado trabajando asume el tratamiento de campos complejos. La conexión entre los dos está en que, reconociendo que el rayo está relacionado con la evolución de ese frente de onda, si yo puedo cuantificar el retraso de fase que sufre ese rayo al pasar por el sistema óptico, también puedo estudiar cómo se ve modificado el campo óptico. Lo que mostramos o lo que reconocimos, salvo por un factor que les tengo pendiente traer la corrección, ya sé de dónde, pero no lo cambio aquí en las diapositivas, ese factor de corrección, que ignorando ese factor de corrección, lo que encontramos es que el retraso de fase que se induce sobre el rayo tenía exactamente la misma forma funcional que la estructura del modelo de Huygens-Fresnel. Es decir, lo que nos permitía describir los procesos difractivos, propagación a lo largo de un medio, nos permitía también describir la propagación a través de un cierto sistema óptico, ahora con un conjunto de parámetros A, B, C y D, que corresponden justamente a ese proceso de paso a través del sistema óptico que nos lo caracterizaría la matriz de transferencia de rayos. Es decir, adquirimos la capacidad de estudiar mediante el mismo formalismo de transferencia de rayos cómo se ve un campo a la salida del sistema óptico si conozco el campo en la entrada de ese sistema óptico. Pero en ese desarrollo nos dimos cuenta, o lo discutimos hacia el final, que estábamos dando un pasito para atrás en algo que ya habíamos logrado antes, y era que como estamos apoyándonos de una descripción geométrica, por debajo asumimos que todos nuestros componentes tienen una dimensión infinita. Es decir, que existen planos, o sea, completamente delgados y desde menos infinito hasta infinito, que todos los rayos que yo pueda pensar en ese sistema viajan a través del sistema. Es decir, que nos hacía falta poder concretar esta estructura, este modelo que habíamos estudiado, así como hicimos con la lente, en donde decíamos, es que si es solo la lente, entonces solo puedo recoger los rayos que ingresen en la apertura de la lente, lo que llamamos la función pupila de esa lente. Para un sistema óptico cualquiera,
quisiera encontrar también cuál sería esa función pupila que caracteriza ya no a una lente, sino al sistema como sistema, a ese conjunto de elementos que están en cascada. Entonces, eso implica que reconozcamos un conjunto de palabras que son propias de la óptica geométrica, pero que todos ustedes hicieron carita de no, nunca los había escuchado al final de la clase pasada. Y es que hablamos en el contexto de diafragma de apertura, diafragma de campo, pupila de entrada, pupila de salida, ventana de entrada y ventana de salida, que son las características geométricas que me permiten estudiar el efecto finito de los componentes dentro de un tren óptico desde una mirada geométrica. Antes de eso, y aquí en donde estamos, dos preguntas. Una, ¿tienen preguntas de lo que hemos visto? ¿O nos tiramos nosotros? No. Y la otra, se supone que estamos en la normalidad académica. ¿Alguno de ustedes eso les representa un problema o seguimos con el curso tal cual? Normalidad, Sí, todos ustedes son unos rebeldes y no le paran bolas a eso. Como quieran, no hay, de verdad, no hay ningún problema. Es a lo que ustedes consideran. Pero si quieren que sigamos, de mi parte, seguimos. Si consideran que tenemos las evaluaciones, pues entonces no tendríamos el parcial de la próxima semana. Se nos monta con la segunda entrega, pero ahí resolvemos. Había normalidad. ¿Qué? Había normalidad. Bien, listo. Entonces, nada, yo hago de cuenta que la clase sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, sobre esta historia, ya habíamos hecho una descripción acerca de las propiedades finitas de una lente. Entonces, vamos a intentar recuperar algo de lo que se supone que todos ustedes saben de óptica geométrica, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar por aquí, en una lente convergente, geosimétrica, yo creo que sí. Nos definamos por acá el eje óptico. PhD. Un número del 1 al 6. 3,5. Y un número del 1 al 6, 7. No, sin palabras, sin palabras. Con todas las ganas. Tenía 6 posibilidades. No llevo ninguna. Pensemos en esa lente convergente. ¿Listo? Una lente convergente con distancia focal la mitad de 7. ¿Listo? Y vamos a ubicar un objeto. ¿Dónde nos gusta? Pongámoslo por aquí. Listo. Entonces, listo. Esa lente puede actuar como un sistema formador de imágenes, ¿sí? Donde en general reconocemos una distancia objeto, que sería la posición que tenga este elemento del cual queremos estudiar su formación de imágenes. Esto lo llamamos el plano objeto. Y quiero saber dónde está su imagen. Como todos ustedes saben óptica geométrica, necesito a alguien que quiera encontrar la imagen de ese objeto. Voy a ir cambiando la pregunta y esta es la más fácil. Entonces, yo les recomendaría. Entonces uno necesita que vaya paralelo al eje óptico. Ajá. Vamos niña, mi. Necesita regla. Sí, pero no. Sí, pero no. Ajá. Vale. Bueno. Otro que pase por el centro y sigue. Ok, está muy bien. Muy súper bien. Sí. Y otro que pase por el ojo. Dale, dale. Ay. Sí, por eso ahí. 3 imágenes. Como yo dije. Ahí. Entonces, yo creo que este es el protector como torcido, para que todos le crean. Sí, eso todos me creen, ¿cierto? Sí, obviamente. Listo. Entonces, acá se nos forma
de óptica geométrica. Todos ustedes saben esto, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta relación que corresponde al plano imagen. En ese proceso, usted consideró un solo punto de emisión en el espacio objeto, un punto que está ubicado por aquí. De lo que hemos discutido, ese proceso de formación de imágenes sería como considerar que el objeto está compuesto por un conjunto de emisores, cada uno de esos emisores lanzando sus rayos en el proceso. Usualmente, cuando hacemos estos trazados de rayos, cuando los decían en física 3, asumíamos que este componente óptico que tenemos aquí dibujado ese componente óptico que tenemos ahí dibujado existía desde menos infinito y hasta infinito. En realidad, si tenemos que empezar a pensar que el objeto tiene una extensión espacial finita, entonces significaría que atribuyámosle una dimensión. Digamos, él existe hasta aquí y existe hasta acá. Esa es su extensión espacial. Si tiene una extensión espacial finita, ¿qué efecto tiene eso sobre la información que tengo aquí en el objeto? Yo podría pensar que algún punto, para no montarme en el dibujito que ellos ya tienen, pensemos un punto aquí en todo el eje óptico. Ese punto que existe en todo el eje óptico lo puedo pensar como un emisor, principio de Huygens. Eso significa que radia en todas las direcciones, pero esa radiación que lanzo en todas las direcciones, no todos los rayos alcanzan a ser capturados por el sistema, ¿cierto? Existe un cono máximo que alcanza a ser capturado por esa lente, que sería hasta el extremo y hasta el extremo, ¿sí? Si el componente está centrado, es decir, si el eje óptico pasa por la mitad del componente que lo asume ese proceso de formación de imágenes que ilustraron ahí, entonces, a pesar de que tengo un montón de radiación por fuera de eso, realmente la extensión finita de ese elemento está limitando un ángulo máximo que alcanza a ser capturado en el sistema. Es decir, un ángulo máximo que en el vocabulario que hemos utilizado aquí en el proceso de entender esto desde una mirada difractiva, ¿a qué correspondería? Claro, hoy lo traicioné Manuel, perdón. Una frecuencia espacial máxima, ¿sí? Una máxima frecuencia espacial que alcanza a ser registrada en el contenido de ese sistema. A eso, que es pensar, allá también, a eso que es pensar ese ángulo máximo, ese máximo barrido que tenemos dentro del sistema, le tenemos un nombre propio. ¿Se acuerdan de su curso de óptica? ¿Cómo llamamos a esto? ¿Con qué parámetro óptico caracterizamos esa capacidad de recoger frecuencias espaciales o del máximo ángulo que logro recoger? El diámetro. El diámetro. El diámetro tiene que estar ahí relacionado, sin duda. Sí. Arranquemos por ahí, si quieren. Pensando en esa relación, en que este objeto está a una cierta distancia y esta apertura tiene un diámetro conocido. Si yo quisiera caracterizar el máximo ángulo que logro recoger en ese sistema, ¿qué función me lo da? 0%. Tangente. Sí, sería como la tangente de ese ángulo. Listo. ¿Se acuerdan de su curso de óptica? ¿Cómo lo caracterizamos? Que en este caso principalmente sería hablar de ese diámetro que es capaz de recoger la información. Porque miren que en la relación de estos dos estaríamos hablando de la tangente, pero eso dependería de dónde pongo yo el objeto, ¿sí? Dependiendo de dónde ponga yo el objeto voy a tener unas propiedades diferentes. En general, cuando hablamos de estos elementos, queremos caracterizar esa máxima capacidad de recoger las frecuencias espaciales. Y esa máxima capacidad de recoger frecuencias espaciales, espero se acuerden, lo llamamos la apertura numérica del sistema. ¿Cómo se define la apertura numérica? Que a veces la llamamos NA, Numerical Aperture. ¿Cómo se define la apertura numérica de un sistema? Nunca habíamos escuchado ese término. Bruta la cartera. Listo. Entonces, aprendemos.
Apertura numérica de un sistema está definida como el producto del índice de refracción del medio en el cual estamos operando y el seno de ese ángulo máximo, que sería el semiángulo máximo en este caso, que alcanzo a recoger. Esa propiedad, esa apertura numérica, que es un número que está cuantificando el ángulo máximo que yo alcanzo a recoger dentro de mi sistema, me está dando información de la máxima frecuencia espacial que yo logro recoger. Es decir, que en un proceso de formación de imágenes, esa apertura numérica, ¿de qué me da información? ¿Qué esperarían ustedes? La observación. ¿Ah? Del ancho de banda que logro recoger. Sí, y en un proceso de formación de imágenes, ¿eso qué consecuencia tiene? La resolución. La resolución. Mayor frecuencia espacial significa detalles más finos que logro tener en mi sistema. Entonces, entre mayor sea la apertura numérica, porque mayor frecuencia espacial logro recoger desde mi objeto, tengo una mayor capacidad de resolución. La apertura de mi sistema me está dando información de cómo limita la apertura numérica mi sistema formador de imágenes. Obviamente, entre mayor ángulo tenga respecto al eje, pues puedo recibir mayor cantidad de información, más frecuencias espaciales. Ahora, es común que lo que tengamos no sea una lente, sino un sistema de lentes, un conjunto de elementos. Y entre esos elementos, si lo que yo tengo son varios elementos a la vez, la apertura numérica que logre viajar al interior del sistema ya va a depender de cuál de todos esos elementos limita más el ángulo máximo que logra atravesar el sistema completo. Entonces, por facilidad, pensemos que agregamos dentro del sistema un elemento como este, que todos lo vieron en el laboratorio. ¿Cómo lo llamamos? ¿Alguien se acuerda? Máscara. ¿Ah? Ese es el que modula La máscara. Diafragma. Es un diafragma, ¿sí? Esto es un diafragma. ¿Qué es un diafragma? Es una apertura de tamaño regulable, esencialmente, ¿sí? Como un iris, como lo que tienen en la cara, ¿sí? Este diafragma, pues aquí se llama diafragma, si está en su cuerpo se llama esfínter, pero es la misma cosa. Es una apertura de diámetro regulable. Entonces imaginemos que ponemos un diafragma en alguna posición anterior a la lente. Es más, yo podría pensar que esta lente es como si fuera una lente infinita que está superpuesta con un diafragma de ese tamaño, donde el diafragma me está diciendo qué tan abierta está esa lente. Entonces, yo sabría que podría describir el comportamiento de esa lente como una lente ideal que está acotada por un diafragma que la recorta. ¿Vale? Y si el diafragma, en lugar de ponerlo ahí, lo pusiéramos por aquí adelante, es decir, por acá, lo queda por aquí, estos son 2,5, entonces, ¿cómo matar 5? No, pero 5 todavía está dentro del rango que le había permitido. Entonces, tenemos ese diafragma. Si yo pongo ese diafragma en el camino, ¿qué alteré en mi sistema? La apertura numérica. Cambié la cantidad de rayos que pueden ingresar a esa lente en la que estaba pensando. A pesar de que la lente sigue teniendo la misma dimensión, este ya no es el ángulo máximo, porque estos rayos quedan bloqueados por parte del diafragma. Ahora tendría un nuevo cono más estrecho que define el ángulo máximo, mi nueva apertura numérica. Entonces estoy pensando en que ubicar ese diafragma ocasiona, esencialmente, una reducción del ángulo que soy capaz de recibir. Este rayo que tenía inicialmente mi apertura numérica ya no pasa a mi sistema, sino que tendría un nuevo rayo, que es el máximo rayo que logra contener el sistema. A ese máximo rayo, o sea, el rayo con la máxima inclinación que sale desde el objeto y es el último que alcanza a estar contenido dentro del sistema, como es un rayo tan importante, me cuenta cuál es justamente la apertura, recibe un nombre propio. A ese rayo lo llamamos el rayo marginal. ¿Por qué marginal? Porque va al margen. Es todo el límite antes de que yo empiece a recortar. Es el último que alcanzo a tener. En ese caso, entonces,
este objeto, que antes era el mismo papel que cumplía esta lente, pero ahora es otro elemento que tiene un tamaño más pequeño y que por lo tanto lo limita, está cumpliendo el rol de regular la apertura numérica del sistema. Entonces, como todo en física, hacemos un alarde de creatividad a la hora de llamar ese elemento y lo llamamos, pues vemos, es un diafragma y limita la apertura. Entonces, ¿cómo creen que se llama? Diafragma de apertura. Llamamos diafragma de apertura a ese elemento que limita al máximo la apertura numérica que ingresa al sistema. Entonces, es el elemento que más limita el cono que se propaga al interior del sistema. Puede ser un diafragma, literal, físicamente, una cosa de estas que yo ponga y cierre y entonces está limitando al máximo la cantidad de información que pasa por mi sistema, o puede ser de un conjunto de lentes, la que vista desde el espacio-objeto más limite el paso de la luz. Perfectamente posible. Ahorita lo rayamos un poquito. A este elemento entonces, que lo denotamos el diafragma de apertura, reconocemos que tiene por efecto controlar las frecuencias espaciales que existen al interior del sistema. Y ese diafragma de apertura, que no tiene por qué existir exactamente en el espacio-objeto o en el espacio-imagen, existe en alguna parte de mi tren óptico, yo lo puedo percibir de manera diferente, visto desde el espacio-objeto o visto desde el espacio-imagen. A las imágenes de ese diafragma también le ponemos nombre propio. Les voy a hacer un favor, porque es que lo puse por acá, y como les voy a pedir que calculen las imágenes, tenerlo en todo el foco, es ponerlos a llorar. Entonces pongámoslos por ahí. Vamos a decir que este es mi diafragma aquí, y este es mi diafragma acá. ¿Listo? Entonces deshagámonos de este rayo marginal que ya no es. Estos son mis rayos marginales. Ahí está la formación de imagen que ya había hecho Paulina. Y ahora ustedes, el que quiera. Pero si ninguno quiere, yo escojo quien quiere. Quiero ver ese diafragma de apertura, cómo se ve desde el espacio-objeto y desde el espacio-imagen. Yo les ayudo. Visto desde el espacio-objeto, ¿cómo se ve la imagen desde el diafragma de apertura? O sea, si yo me paro aquí, en el espacio-objeto, en el plano-objeto específicamente, y miro hacia mi sistema óptico, el diafragma de apertura lo veo aquí mismo, porque es este componente. Entonces, como lo estoy viendo ahí, derechito, fácil, a ese elemento, así como lo estoy viendo, lo llamo la pupila de entrada del sistema, que es cómo se ve el diafragma de apertura desde el espacio-objeto. Entonces, visto desde el espacio-objeto, llamamos pupila de entrada del sistema a la imagen del diafragma de apertura vista desde ahí. Fácil. En este caso, entonces el mismo diafragma de apertura está cumpliendo el papel de pupila de entrada. Si yo me paro acá y miro ese diafragma de apertura, me doy cuenta que esa es la pupila de entrada. Visto desde allá, eso es lo que está limitando el cono de rayos que entra al sistema desde el espacio-objeto. Ahora, por pura analogía, si esa es la pupila de entrada, ¿cómo definiríamos la pupila de salida? ¿Ah? Así. ¿Cómo? Pupila de salida. Sí, ¿qué es la pupila de salida? Coja la definición que acabamos de poner de la pupila de entrada. ¿Qué es la pupila de entrada? Que está escrito ahí. Entonces, ¿qué es la pupila de salida? En el espacio. La imagen del diafragma de apertura vista desde el espacio imagen. Entonces yo me paro en el espacio imagen e intento ver cómo se ve el diafragma de apertura. Si este es mi diafragma de apertura, desde el espacio objeto lo veía de manera directa. Pero ahora que estoy en el espacio imagen, lo estoy viendo a través de una lente. Es decir, que lo que veo es una imagen de ese diafragma aquí. Entonces, ¿cómo se vería la imagen de esto visto a través de esa lente? Hágale. Entonces, ¿está seguro su trazo de rayos? No, no, no. Entonces, porque yo creo que yo empiezo a quedar muy atacado ese tablero. O repetimos el dibujito. Ay, madre. ¿Qué tiene que ver Mario? Ah, Paulina tiene contexto. Ay, madre. Esto. Este es nuestro diafragma de apertura, que es el elemento que más limita la apertura numérica del sistema. Es también nuestra pupila de entrada. Este es el diafragma de apertura y la pupila de entrada. Quiero saber cuál es la pupila de salida. Entonces necesito hacer una imagen de esto visto a través de la lente.
No, no creo. De punto. Aunque sea entre Pues hago los punticos así como para que no se... Es el primero. Y el segundo tiene que quedar tipo algo así. Y... Fuera, tiqui, tiqui, tiqui. te falta el No voy a quedarme en el Ah, centro sí, para igual. que no quede tan pegado. es Es decir, ahí todo sí. esto de aquí para arriba, los rayos sí, Déjelo así, mueve. Ese es el puntico. Listo. Entonces él está intentando formar la imagen de ese. A ver. Aquí, escogemos otra víctima atrás. Ahí. Eso sería la imagen de este diafragma de apertura, que es la pupila de entrada, vista desde el espacio imagen. Eso significaría, esa es la pupila de salida. Pero miren que esa pupila de salida entonces depende de la ubicación relativa del diafragma de apertura. Si ese diafragma de apertura no hubiera estado aquí, sino que lo ponemos por acá, No hubieran coincidido los dos planos. digamos que este es diafragma de apertura prima, pupila de entrada prima. O sea, como si este no estuviera. Que ahí tendríamos una limitante del cono de rayos todavía mayor, es un cono más chiquito. Y yo quisiera ver dónde queda la pupila de salida de ese sistema. ¿Dónde queda la pupila de salida de ese sistema? ¿Borramos las de Julián? No, o con el azul. Pues tiene otros marcadores, pero es que la dotación oficial es rojo, azul y negro. No, yo me sé hacer eso. Hágale. Ah, ya. Sí, Esa No. borraron el pastel. Uy, muchachos. Hágale, está pidiendo auxilio. ¿Quién le ayuda? Está en el espacio Traza, traza una línea desde el foco que pase por la. Desde el foco. No, desde el foco Desde el imagen. Desde el foco Del foco objeto. objeto. Hasta la foco pupila, objeto. hasta el límite de la Hasta pupila. acá. Ajá. Sí, no. Sí, también. Sí. Pero Bueno. No había que ir a la lente. No, tiene que ser desde la lente. Es desde la lente. O sea, O sea, desde acá. hasta la línea. eso, viaja paralelo a la óptica hacia la lente y se refleja con una línea que diga. No, o sea, esa misma línea proyecta hasta la lente. Esa que ya hiciste desde el foco, proyecta. Esto, hágale. Sí, hágale Pero es usted. otra- No, los dos. Oh, Necesito que aprendan técnica geométrica. O sea, es como lo mismo que hacía Paulina, por ejemplo, para este, que cuando pasas por el foco, sale plano. Entonces, cuando pasas por el foco, cuando entra la lente, sale plano también. Ajá. Y el otro que ya tú hiciste papel, el que venía plano, entonces pasaba. Pasa por el foco. Listo. Y entonces, Eso me muestra una situación, ¿cierto? Sí. En el espacio imagen, esos rayos, ¿dónde se cruzan? no sé. En ninguna parte. Pues el que sale paralelo no tiene cómo cruzarse con los otros. Entonces, ¿Quedaría aquí? ¿no? La pupila quedaría, no. O sea, porque este que viene plano pasa por el foco, ¿cierto? Recuerden que estamos pensando en que los rayos son una representación de cómo viaja la energía en el espacio, ¿cierto? Entonces, cuando usted escribe este rayo, dice, aquí sale una energía que hubiera venido acá. Pero si yo lo estoy viendo desde el espacio imagen, yo veo este rayo. No, ya no, sería de... Eso, yo veo como si viniera en esa dirección. Y en ese caso, allá, en eso que está dibujando Néstor, ¿hay energía? No. No. ¿Qué es? Es una imagen virtual. Es decir, allá no hay una concentración de energía. Es como si la energía viniera desde allá. ¿Sí? Como que Visto desde el espacio imagen, veo ese rayo venir así como si la energía hubiera estado allá atrás, pero no está allá. ¿Sí? Diferente al caso de una imagen real donde la energía se concentra en los lugares donde los rayos convergen. Profe, eso significa que el diafragma esté en el espacio objeto. ¿Cuál es el problema?
Segundito. Estamos esperando a que ellos terminen de encontrar. Por simetría. Válido, la verdad, válido es geometría. Si eso era simétrico, si era rotacionalmente simétrico, tiene que aparecer simétrico para el otro lado. Solo de pronto un poquito más para acá, pero... Cuente cuadritos, cuente cuadritos. Que hay como dos. Una y media. Siete medios. Sí. Listo. Entonces, No sé cómo ampliar. es una pintura de Jenson Pollock, pero a ver, quiero que lo hagan ustedes, pero aquí también se los había preparado, igual están las diapositivas. Entonces, como estamos viendo este diafragma de apertura desde el espacio de imagen, entonces hacemos el trazado de rayos que ya ustedes bien presentaron. Pensamos en uno que vendría aquí, cruza por el foco, el otro que cruza por el centro. Me doy cuenta de que eso nunca va a converger en el espacio de imagen, corresponde a una imagen virtual que se encuentra por aquí en alguna posición, y esta, que estaría aquí ilustrada, entonces sería la pupila de salida del sistema. ¿Bien? Esa pupila de salida es ver el diafragma de apertura desde el espacio de imagen. ¿Sí? Intentemos imaginarnos eso un momento. Allá. Yo pensé en el diafragma de apertura. Dije que el diafragma de apertura es lo que más limita el cono, pero que no tiene que estar ni en el espacio objeto ni en el espacio imagen, sino que es algún elemento de todo el tren óptico. Pero aquí, cuando lo veo en este punto, veo que además de ser el diafragma de apertura, es la pupila de entrada. ¿Qué información me está dando esa pupila de entrada? Que hasta acá, este es el cono de luz que yo logro recoger en mi sistema. ¿Qué información esperarían que les dé la pupila de salida? Lo mismo pero en normal. Listo. El cono de luz que llega al espacio imagen. Es decir, el tamaño de esa pupila de salida y su ubicación me dice dónde está ese cono de luz que llega al espacio imagen. Por eso lo miro desde allá. Porque visto desde aquí es como si ese cono de luz viniera desde esa pupila de salida. Es decir, miren ese detallito, que no importa dónde esté ubicado. Pero si yo reconozco que esas pupilas de entrada y salida son las imágenes del diafragma de apertura, entonces, visto desde el espacio objeto, puedo pensar que mis frecuencias espaciales que ingresan al sistema las está recortando la pupila de entrada. O visto desde el espacio imagen, que las frecuencias espaciales que vienen y sintetizan la imagen del objeto las está limitando la pupila de salida. Bien, a eso pónganle un pincito. Me estoy dando cuenta, la pupila juega con el contenido espectral, el ancho de banda de la señal, si se quiere, que puede recoger del objeto o que llega a sintetizar la imagen. Esos conos que logran quedar recogidos. Bien, entonces tenemos ya esas nociones del diafragma de apertura, donde de nuevo, usualmente para hablar del diafragma de apertura, pensamos en lo que llamamos como un rayo marginal. El rayo marginal, por definición, es un rayo que sale del eje óptico en el plano objeto y toca el bordecito del diafragma de apertura, o lo que es lo mismo, la pupila de entrada. ¿Sí? Entonces, pasa ahí, viaja por todo el sistema y llega hasta allá. Y miren que si yo proyectara la versión virtual de este rayo que llegó al plano imagen, lo que tendría es que toca el borde de la pupila de salida, lo que esperamos. Ese rayo marginal se encuentra en donde sea que esté el diafragma de apertura, tocando el borde del diafragma de apertura. En el caso de la pupila de entrada, toca el borde de la pupila de entrada. En el caso de la pupila de salida, toca el borde de la pupila de salida. Entonces, visto desde el espacio objeto, estoy viendo el cono de luz que ingresa al sistema. Visto desde el espacio imagen, estoy viendo el cono de luz que sale de ese sistema. ¿Listo? Entonces, nuestro primer elemento, diafragma de apertura que da origen a las pupilas. Pupila de entrada y pupila de salida. El otro elemento que necesitamos caracterizar es lo que llamamos un diafragma de campo. Solo por el nombre, ideas. ¿Qué puede limitar el diafragma de campo? Pero entonces la pupila de entrada nunca se coloca antes del foco, sino siempre. ¿Por qué no? Aquí no lo pusimos después del foco. No, pues lo pusiste antes, pero ¿qué función tiene ponerlo antes y qué función tiene ponerlo después? No, es que, a ver, dependiendo del instrumento, yo podría poner físicamente un diafragma que limite la condición para una aplicación en concreto. Pero también podría ser que esa pupila no sea un diafragma, sino una lente que tiene un tamaño finito. Entonces, depende de quién es el elemento que más esté limitando.
Si yo tengo una lente aquí chiquitica, que está en esa posición, pues ese es el diafragma. ¿Cómo? Hago el trazado de rayos para identificar dónde está la imagen de ese diafragma que más limita mi sistema. Y puede estar en el plano objeto también. Y puede estar acá, o puede estar en un punto intermedio. ¿Sí? Para esto que acabamos de hacer, de calcular dónde quedan las pupilas, es porque el diafragma es el elemento físico. El diafragma de apertura es un elemento físico que limita los rayos en el sistema. Las pupilas son cómo se ve ese elemento físico desde el objeto o desde la imagen. Y no tiene que ser un elemento físico. Puede ser una imagen virtual, puede ser una imagen real. ¿Sí? Profe, el ángulo de entrada y el ángulo de salida son distintos. Pueden ser distintos. Claro. Aquí, por ejemplo, cuando hago un proceso de formación de imágenes, lo más normal es que la distancia objeto y la distancia imagen no sean iguales. Es un caso muy específico en el cual quedarían idénticos. En general van a ser diferentes. Y si son diferentes, no necesariamente son iguales sus conos de aceptancia y de salida. Sí, no necesariamente. ¿Qué significa que si yo lo miro desde desde un espacio tengo mayor contenido de frecuencias espaciales? Muy buena pregunta. Deme medio ahorita. Ahorita volvemos sobre eso. Vamos, porque eso depende. En un sistema ideal deberían ser iguales. Pero es que aquí estamos asumiendo un par de cosas. Yo me quedé solo con un punto aquí en el eje. ¿Qué pasa si empiezo a mover el punto a lo largo del sistema? Ahorita. Entonces, diafragma de campo. ¿Qué puede significar? El diafragma de apertura era un diafragma que limitaba la apertura numérica del sistema, el ángulo máximo de aceptancia que quedaba ahí adentro. ¿Qué haría un diafragma de campo? En blanco. Limitar el la magnitud del campo. ¿Qué es eso? El campo. Profe, una pregunta. Yo no entiendo muy bien por qué ese cono de luz limita mi contenido espectral. Pero frecuencias espaciales. Eso, Sí. Sí. Recuerden, si quiere volvamos a la interpretación de Fourier. Cualquier campo que yo tenga aquí, que le da la forma el objeto, ¿sí? Lo puedo pensar como una descomposición en ondas planas que viajan en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, yo podría pensar que de este objeto emerge una onda plana en esta dirección, que serían los rayos que viajan en este sentido, una onda plana en esta dirección, que serían los rayos que viajan en ese sentido, una onda plana en esta dirección, que son los rayos que viajan en este sentido. ¿Sí? Esa interpretación de entender que cualquier campo se puede mirar como una síntesis de ondas planas, me está diciendo cada una de esas ondas planas carga con una dirección de propagación, que justamente corresponde a la frecuencia espacial X o de Fy de la onda. ¿Sí? Visto chiquito, esto es una respuesta, aunque lo tratamos como óptica de Fourier, es una respuesta a lo que se llama el modelo de formación de imágenes de Abbe. El modelo de formación de imágenes de Abbe, que era para despuésito, pero es una cosa, imagínense que su objeto es una rejilla de difracción. ¿Sí? Si fuera un seno puro con una cierta distancia, usted iluminado ya rejillas de difracción sinusoidales en física 3, manda un haz, ilumina esa rejilla, ¿qué sale? Puntitos en esa distribución, donde la separación de esos punticos a la salida depende de cuál es el periodo que tienen esos elementos. ¿Sí? Coge ese seno, inclínelo. ¿Qué pasa con los punticos? Se mueven. Los hago más estrechos. Si yo cojo una rejilla de difracción y reduzco el periodo, ¿qué pasa con los punticos? Se separan más. ¿Sí? Se separan más, incrementan el ángulo con el cual están viajando. Si estamos de acuerdo en que cualquier función espacial se puede expresar como una suma de senos, entonces cualquier objeto, cualquier distribución que usted se imagine, la puedo pensar como si fuera una suma de un montón de rejillas de difracción en diferentes orientaciones, donde cada una de esas rejillas va a hacer que los puntos salgan para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces, en la dirección en la que viaja el rayo, está codificado qué tan finos eran los detalles. Entre más finos sea el detalle, es como si tuviera una rejilla de difracción de menor periodo que hace que los rayos salgan más inclinados. Entonces, cuando yo pienso en eso, estas frecuencias espaciales que tienen más inclinación tienen que estar asociadas a detalles más finos del objeto. ¿Sí? Y esos detalles más finos del objeto, entonces son frecuencias espaciales más altas.
Entonces, si yo reconozco eso y pienso en este sistema así como nos lo estamos imaginando, querría decir que limitar la cantidad de frecuencias espaciales que recojo significa que al otro lado, cuando intento volverlas a armar, puedo ya no tener estos ángulos que venían de los detalles más finos. Me perdió. Entonces yo no lo veo. Eso mirar desde el proceso de formación de imágenes de agua. De lo que habíamos visto antes, transformada de Fourier de la función pupila, coja su función pupila, un punto ya no es un punto, sino una mancha. Si la mancha es más grande, entonces ya veo cosas que están menos resueltas. ¿Sí? Más bonita esta interpretación. Mirada biased, porque esa es la interpretación de microscopio. Sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Wow. Entonces, diafragma de campo. ¿Quién estaba diciendo campo? Usted estaba diciendo que limita el campo y alguien más dijo que limita el campo. ¿Qué es el campo? Energía. Limita la energía. No. La energía la limita también el diafragma de apertura. La cantidad de energía, porque es la cantidad de rayos que recoge. La amplitud del campo que se recoge. La amplitud del campo que se recoge es que estamos mal acostumbrados porque estamos trabajando desde una mirada difractiva, donde pensamos en campos ópticos. Pero acuérdense que estas son definiciones de la óptica geométrica. Entonces, estos parámetros existen en la óptica geométrica. ¿El frente de onda? ¿Qué es el frente de onda? Cuando uno hace imagen, cuando uno toma fotos, cuando hace imagen de lo que sea, en general habla de dos propiedades de su sistema. De la capacidad de resolución, que es qué tan finas son las cosas que yo logro ver, y por el otro lado, de mi campo de visión. ¿Han escuchado el término el campo de visión de un sistema formador de imágenes? El campo de visión en una foto. ¿Qué significa? ¿Qué tanto puedo ver de la foto? Pues, ¿Qué tanto puedo ver en la foto? ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo del campo de visión, es de mi escena, ¿qué tanto alcanzo a ver? Entonces, el campo de visión es en el plano imagen, ¿qué tanto de la imagen alcanzo a recoger? ¿Sí? Espacialmente. Entonces, cuando yo pienso en un diafragma de campo, estoy pensando en un elemento que puede limitar la extensión espacial de lo que yo logro identificar. Y ese diafragma de campo, esperaríamos, está relacionado con las ventanas. El diafragma de apertura da lugar a las pupilas. El diafragma de campo da lugar a las ventanas. Entonces, pensemos en esas rayas rojas, que en este caso representarían un diafragma de campo. Si tengo ese diafragma de campo y me imagino un objeto, ¿sí? Hacemos el mismo trazado de rayos que habíamos hecho antes. Entonces, su propia formación de imágenes, uno que salga paralelo, pegue en la lente y viaje, y otro que baje por acá, derechito. Si yo hago ese trazado de rayos, me doy cuenta de que los rayos que vienen de este punto superior, se los come ese diafragma, ¿sí? Si se los come ese diafragma, significa que aquí en el plano imagen no va a llegar esa energía. Si no llega esa energía, este punto no está mapeado. Ok, entonces necesitaría pensar que este objeto no puede ser así de grande, ¿sí? Pero si el objeto fuera más chaparrito, si fuera un poquito más chiquito, entonces esos rayos con exactamente la misma idea que acabamos de hacer, ya sí pasarían a través de mi diafragma de campo. Ya no los estoy limitando. Pero miren eso que se forma. En ese caso estaría pensando que aquí, justo a ras, esto es lo más abajito que logro estar, más alto, porque estoy allá abajo, lo más alto que logro estar y que ese rayo todavía cruce a través de ese diafragma. Cualquier cosa más alta que eso, se lo come el diafragma. Es decir, este diafragma me dice, si el objeto es más grande que esto, sus rayos ya no llegan al plano imagen, no van a formar imagen. Entonces, me está limitando qué tanto de la escena, qué tanto del campo de visión logro recoger en mi sistema formador de imágenes. Es decir, me da lugar al campo de visión o field of view de un entorno. Entonces, definimos el diafragma de campo como el elemento físico. Diafragmas son los elementos físicos. Allá, el diafragma de apertura era el elemento físico que más limita el ángulo que ingresa al sistema, pues el ángulo que viaja a lo largo del sistema. En el caso del diafragma de campo, estaríamos hablando del elemento físico que limita el tamaño máximo de la imagen que puede generar el sistema. Y así como aquí teníamos un rayo que viajaba y pegaba en el bordecito, en este caso también, miren que encontramos un rayo que viaja y cruza por todo el bordecito
del diafragma de campo. Allá se llamaba el rayo marginal, aquí se llama el rayo principal, que es otro de esos rayos que tradicionalmente uno dibuja. Por definición, ese rayo principal cruza por todo el eje óptico en el diafragma de apertura y pega en todo el bordecito del diafragma de campo. Entonces, ese rayo principal me está contando qué región del objeto se está mapeando al plano imagen. Lo que esté por fuera, pailitas y arepas. Y ese diafragma de campo da lugar al concepto de ventanas. Otra vez, ¿qué es una ventana? Realmente acá. No sé si entiendo. Cuente. Ahí el foco, la pupila de entrada estaría No está en el después foco. del foco. Tiene que estar más allá del foco porque si no la imagen no se hubiera producido virtual. Exacto. Entonces, si la pupila de entrada estuviera antes del foco, ese rayo principal, ¿cómo cambia? También pasaría por el centro del diafragma de apertura, pero entonces esto ya no tendría esta deflexión, sino que si estuviera por aquí, paso por allá, le pegaría más abajo a la lente y se dobla un poco más. ¿Sí? Listo. Ese asunto de hacer el trazo de rayos aquí, perdóname, es un juego de diapositivas PowerPoint, es posible, perfectamente posible que los ángulos no sean perfectos, por eso estaba confiando en su perfección en una malla cuadricular. Entonces, ¿Qué es una ventana? Eso es una ventana. Sí, así de fácil. ¿Qué hace una ventana cuando yo miro a través de ella? ¿Ah? Está limitando el espacio imagen. Me limita qué tanto de eso que es el espacio objeto, el espacio imagen está en mi retina, me está limitando qué tanto de ese espacio objeto alcanzo a recoger, ¿sí? Y depende de un montón de elementos. Si ustedes dos miran a través de la ventana, estoy seguro de que ven mucho más del espacio imagen de lo que si ustedes dos miran a través de la ventana. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy esencialmente pegado en la ventana, miro a través de ella, veo la escena entera. A medida que me alejo, esta ventana me está limitando qué tanto alcanzo a ver a través. Todo lo demás está bloqueado, pierdo acceso a lo que está allá atrás. Y aquí necesito exactamente el mismo concepto. Entonces, si el diafragma de campo está estableciendo la extensión de eso que somos capaces de mapear, las ventanas me van a decir qué tanto de la región, objeto o imagen alcanzo a recoger. Y las definiciones son idénticas a las pupilas. ¿Cómo definimos la pupila de entrada del sistema? Usted que ya se la aprendió de memoria. Es una imagen, Es la imagen. que genera el diafragma de apertura. Ya. ¿Cómo sé si está entrada o de salida? ¿Cuál es la definición de la pupila de entrada? Dicho hace 20 minutos. ¿Desde dónde la miro? Pupila de entrada. Si la miro desde el plano o el plano negro, Por eso. Entonces, si yo hablo de la pupila de entrada, primero, si digo pupila de entrada, ¿en qué espacio estoy? En el objeto. ¿Cómo defino la pupila de entrada? Las pupilas son la imagen del diafragma de apertura. Si digo que es la pupila de entrada, entonces es la imagen del diafragma de apertura visto desde el espacio objeto. Si digo que es la pupila de salida, es la imagen del diafragma de apertura visto desde el espacio imagen. En el caso de una ventana, entonces la ventana de entrada es la imagen del diafragma de campo visto desde ¿dónde? Desde el espacio objeto. Y la ventana de salida sería la imagen, no una, la imagen del diafragma de campo visto desde el plano imagen. ¿Sí? siempre se coloca después de la letra. O del objeto Por formador misma diferente. historia, no es que yo la ponga, depende de cómo esté configurado mi sistema, cada componente podría llegar a surtir el rol de uno o de otro. Ahorita rayamos un poquito más alrededor de eso. Que uno está acostumbrado a pensar de que siempre son diafragmas. No necesariamente, exacto. Es común, especialmente con los diafragmas de campo, es común que uno quiera poner un diafragma y limitar con esto el campo. Al igual que es común poner un diafragma que yo quiero que limite la apertura. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pienso en este sistema, y lo tengo montado en el laboratorio, ya todos ustedes estuvieron en el laboratorio, aquí encima de esto hay unas lámparas, ¿sí? Y las lámparas
no están en el espacio objeto, pero tienen unos rayos que podrían llegar por aquí e ingresar dentro del sistema. Y perfectamente posible que caigan aquí. ¿Sí? Entonces yo podría utilizar diafragmas para que, si yo sé que este es el cono que tiene información útil del objeto, ciérrelo y todo lo que venga con un ángulo diferente, afuera papito, porque eso no era lo que yo quería en mi imagen. ¿Sí? Entonces se pueden utilizar como diafragmas que se suelen utilizar, que se suelen llamar de anti-glare, pues de intentar eliminar brillos o reflejos del entorno. En las cámaras de infrarrojo, por ejemplo, se utilizan mucho con un modelo que se llama de baffles, donde lo que se hace son, lo llaman cold stops, paradas en frío. Son unas paredes que absorben el infrarrojo y que hacen esencialmente lo mismo que esto le hace al visible. Cortar las frecuencias que yo no quiero que entren dentro de la cámara. Entonces, tenemos, ¿te estaba respondiendo una pregunta alguien antes de eso? Ardilla. Entonces tenemos diafragma de campo y el diafragma de campo da lugar a las ventanas. La ventana de entrada, que sería cómo se ve ese diafragma de campo desde el plano objeto. Entonces me paro en el plano objeto y formo la imagen, lo mismo. Entonces puedo trazar mis rayitos y me doy cuenta que quedaría por aquí una ventana de entrada. Y la ventana de salida, que sería ver ese diafragma de campo desde el espacio imagen, que nos pasa lo mismo que nos pasó aquí con el diafragma de apertura, sería simplemente el mismo diafragma de campo. ¿Sí? Entonces, con esa historia, tenemos el rayo marginal que me caracteriza la información del diafragma de apertura y por tanto las pupilas, y el rayo principal que me caracteriza la información del diafragma de campo y por lo tanto las ventanas. ¿Sí? Son muchas palabras, pero es una historia muy simple. Diafragma de apertura y diafragma de campo, cada uno de ellos define pupilas y ventanas, y se acabó. Ahora, por acá les tengo un videito que no nos vamos a poner a ver porque me siento como profesor sustituto. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger y este entorno que se los puse en el Classroom por si querían hacer simulaciones de trazado de rayos. Y yo había preparado por aquí para ustedes un conjuntico de lentes como este. ¿Sí? Entonces, yo hago algo. Esto creo que es el lente. Tenemos esto. Listo. Este elemento y por aquí este rayo, guardémoslo para después. Listo. Entonces, esto es un sistema de dos lentes, no del otro modo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un cierto objeto con alguna extensión espacial. Me lo estoy imaginando como un punto en el eje óptico y dos puntos equiespaciados alrededor del eje. Cada uno de ellos emite y pasa por ese sistema de lentes. Entonces, esta sí no sé si qué tanto se alcanzan a ver. Por acá tengo un diafragma y por acá tengo un segundo diafragma. ¿Sí? Este diafragma de aquí, ¿qué rol está jugando en el sistema? O más bien, arranquemos con las definiciones desde cero. ¿Quién sería el diafragma de apertura? Ahí. ¿Cómo puedo saberlo? Vamos a coger acá. Esta luz verde, pongámosle mucho más brillo, es un emisor que estoy poniendo en todo el eje óptico, ¿cierto? Y yo podría ponerle un ángulo de emisión bien grande, algo así. ¿Listo? Entonces, esta primera lente está limitando el conjunto de rayos que ingresa al sistema. Después de que salen de esa lente, todos alcanzan a ser recogidos por esta. Pero después se encuentra con este componente que tiene una dimensión finita y vuelve a recortar los rayos. Y después llega este otro componente que tiene una dimensión finita y pasa sin problema. De todos esos componentes, ¿quién está jugando el rol de un diafragma de apertura? La primera lente. La primera lente. Es decir, que si yo cambio el diámetro de esta lente, estaría modificando el conjunto de rayos. O sea, ustedes dicen, permítanme acá, que si yo cojo este rayo que tengo aquí, lo pongo en mi emisor y le disparo
y le disparo al borde de esta lente, ese rayo llega hasta el final. Pero si tenemos más elementos. Sí, y entonces hay un único elemento que es el diafragma de El de apertura. menor apertura numérica. ¿Ah? El que tenga menor apertura numérica. El que más limite el cono. ¿Quién es el que más limita el cono? El diafragma. No necesariamente tiene que estarse abriendo, puede estarse cerrando también. Este es el primer rayo que logró cruzar hasta el espacio objeto, ¿no? Entonces, a pesar de que esta lente sea enorme, ¿sí? Solamente un rayo que viene con este ángulo logra viajar hasta el espacio imagen. ¿Por qué? Porque como tengo este objeto que tiene una dimensión física menor, está limitándolo. Y otra vez, no significa necesariamente que físicamente tenga que ser el más pequeño. Es en el que, según su ubicación en el sistema óptico, sea el mayor limitante. Este diafragma, ahí donde está, por ejemplo, pues con esas dimensiones que tiene, es el más pequeño de estas tres. Pero si ese diafragma, en lugar de haber estado ahí, hubiera estado acá, ¿quién es el diafragma de apertura? Ahora sí, la primera lente. El que está recortando la cantidad de frecuencias que pueden ingresar a ese sistema es la primera lente. Pero con ese diafragma puesto en cualquier otro punto, por ejemplo acá, miren cómo ahora es ese elemento el que está controlando qué rayos alcanzan a pasar y qué rayos no. Entonces, incluso si, por ejemplo, cogiéramos esta lente y le bajáramos un poquito el tamaño, no me vamos a entrar. Ahora sí. Incluso disminuyéndole el tamaño de esa lente, el que está controlando cuántos rayos pasan o no pasan sigue siendo este diafragma. Entonces ese diafragma está cumpliendo el rol de un diafragma de apertura. Y ese diafragma de apertura consolida la pupila de entrada y la pupila de salida. ¿Cómo sabría quién es la pupila de entrada en ese caso? Me paro en el espacio objeto y miro dónde está la imagen de ese diafragma, ¿sí? Entonces, eso implicaría, por ejemplo, pensar que tuviéramos un emisorcito, por aquí así, le voy a cambiar esto a un 580 para que lo distingamos como algo diferente. Y metemos eso. Con este por acá. Este hacia acá. Listo. Entonces, ¿dónde estaría la pupila de entrada del sistema? Si este es mi diafragma de apertura, miren que la pupila de entrada está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pensara en que pongo un diafragma en esa pupila de entrada, aquí, y el tamaño que le pongo es exactamente el mismo que tengo ahí, no tendría por qué modificar el conjunto de rayos que están viajando en el sistema. ¿Cómo así que cómo así? ¿Ah? Voy a quitar esto de aquí un momento. ¿Listo? Ignore estos amarillos un momento. Mucho rayo. Son muchos rayos. Entonces, incluso permítanme. No quiero. Bueno, sí, vamos a hacer. Vamos a la pantalla. Quitemos esto. Y tomemos estos dos y permítanme bajarlos un poquito más de intensidad. Punto 1. Punto 1. Aquí. Bajamos a punto 1. Listo. Entonces, entre estos elementos, esta lente y estos dos diafragmas, el que más limita la apertura numérica es este diafragma. Es el que más recorta la información de ese sistema. ¿Sí? ¿Qué veo yo cuando analizo ese recorte que le hace dos partes menos lo mismo? ¿Qué veo yo cuando analizo eso? Aquí. Vamos a bajarle aquí un pelito. Volvamos por acá. ¿Listo? Entonces, mira que tenemos de este emisor, esta es la máxima apertura numérica que logro recoger porque está asociada a este rayo marginal, ¿sí? Que es el que pasa, lo máximo que logra recoger eso.
¿cómo se ve la imagen de este diafragma desde el espacio objeto? Sería hacer el trazado de rayos que ustedes habían hecho. Entonces puse aquí un par de emisores, como si fueran un par de emisores esféricos, para poder ver dónde se vuelven a armar. ¿Dónde se arma la imagen de estos dos puntos? Aquí. ¿Sí? Es decir, que una apertura puesta aquí sería la pupila de entrada del sistema. ¿Sí? El elemento físico en ese sistema es este, el diafragma de apertura. Pero ese diafragma de apertura es equivalente a tener una apertura aquí, que es lo que yo llamo la pupila de entrada del sistema. ¿Qué me dice eso? Que si yo tomara aquí un diafragma y lo pongo en la posición de la pupila de entrada, más o menos, perdónenme lo que es, lo pongo ahí en la pupila de entrada, a pesar de que estoy cortando todas estas frecuencias, no cambió nada de lo que está llegando al espacio humano, porque es que esto ya estaba limitando en esa misma condición, ¿sí? Y si mirara cómo se ve la imagen de este diafragma de apertura desde el espacio imagen, me encontraría, pues primero, que como estamos más cerca de la distancia focal, entonces es una imagen virtual. Mire que estos rayos no convergen ya al lado de allá. Tendría que considerar la proyección virtual. Está aquí. Y esta es la pupila de salida. ¿Cómo sé que es la pupila de salida? Mire este rayo marginal. La proyección virtual de ese rayo marginal está cruzando aquí justamente por la pupila de salida. ¿Sí? Entonces, visto desde el espacio imagen, es como si todos los rayos vinieran desde esta pupila de salida, independiente del sistema óptico. Visto desde acá, es como si todos los rayos vinieran desde esta apertura. Y visto desde el espacio objeto, es como si todos los rayos entraran a través de esta otra apertura. ¿Sí? Entonces, ese diafragma está cumpliendo el rol de regular la apertura numérica y sus imágenes me cuentan el control visto desde el espacio imagen y visto desde el espacio objeto. Entonces al final no Yo sé. siento que está diciendo que sí, pero por dentro No, no, pánico, o sea, pánico. Está raro, está bastante raro, pero yo creo que se le puede comer por un medio. Ok, bueno. Entonces al final uno siempre analiza, son las pupilas, porque son las que me dan la verdadera información de la sensación de imagen. A la hora de entender el procesamiento frecuencial, me interesan principalmente las pupilas. Pero si yo quiero estudiar la imagen, también necesito reconocer el diafragma de campo, donde ese diafragma de campo me estaría diciendo qué tanto estoy recortando o no la escena que veo en el entorno. No, pero bueno, ese es el otro elemento, ¿cierto? Sí. Estoy hablando más que todo por los diagramas de apertura, sean físicos o donde estén puestos. A mí me interesan son las imágenes. Me interesan las pupilas, sí, porque es lo que me da información del sistema. El diafragma de apertura está ahí, necesito saber quién es, pero me cuenta más la historia reconocer las pupilas dentro de la pupila de salida del sistema. ¿Listo? A ver, maltratándonos un poquito más, si yo me deshiciera de ese diafragma y lo dejara solamente con las lentes, igual tengo un diafragma de apertura. ¿Quién sería el diafragma de apertura? Sí, eso está, ¿no? Ahí, ¿quién sería mi diafragma de apertura? La primera lente, ¿sí? Entonces, esa primera lente sería mi diafragma de apertura. ¿Cómo encuentro la pupila de entrada en ese caso? Misma idea, sería ver la imagen de ese diafragma de apertura desde el espacio objeto. ¿Y quién es? La lente misma. Entonces, esta es mi pupila de entrada. Y si quiero saber quién es la pupila de salida, entonces necesito ver la imagen de esa lente desde el espacio imagen, ¿sí? Entonces igual, si pusiera estos emisores por acá, me hizo el juguetito este más, aquí está, por aquí, voy a ponerlo por acá, y este también está inclinado, eso no debería afectar mucho, pero ahí está. Entonces, ¿dónde estaría la pupila de salida? Por acá. Y si ven, el cono de rayos que llega al objeto justamente pasa a través de esa pupila de salida, ¿sí? Independiente del objeto que sea, no importa si es un objeto que está aquí, está en la mitad, es el otro, necesito reconocer quién es el que más limita los rayos del sistema y con eso ya puedo determinar desde el espacio objeto cómo se vería y desde el espacio imagen cómo se vería. ¿Listo? Ahora, si me devuelvo al diseñito original, el otro aspecto que tenemos son los diafragmas de campo. En ese objeto, pues en este sistema, miren que un diafragma de campo, pues acá, que es lo trivial, pues por lo trivial también un poco aburrido,
sería este diafragma que estoy poniendo en el espacio imagen, ¿cierto? Si yo esto lo reduzco, sería como cortar qué regiones del objeto pueden quedar registradas o no en la imagen que yo haga a través de mi sistema. Entonces, igual, si ese es mi diafragma de campo, visto desde el espacio imagen, el mismo es la ventana de salida. Eso es una configuración común, por ejemplo, cuando yo tengo sensores digitales. Si tengo un sensor digital, usualmente la ventana de salida es el tamaño de la cámara. Ya ustedes lo vieron en el laboratorio. Su cámara les da información hasta donde la cámara es capaz de ver. El resto de la información podrá estar llegando ahí. Y no sé si prestaron atención que normalmente estaba la cámara y había un montón de luz alrededor regada por todas partes. Todo eso salía de su sistema, pero lo único que podían ver era el pedacito que quedaba registrado. Entonces esa cámara estaría actuando como una ventana de salida. Si yo quisiera saber esa ventana de salida, que en este caso es el mismo diafragma de campo, ¿a qué ventana de entrada estaría asociada? Es hacer la imagen de ese diafragma en el espacio objeto, ¿cierto? Que esperaríamos, por supuesto, que como estos espacios están conjugados, pues sería una ventana que está aquí, en el plano objeto. No tendría que ser así, pero puede limitar cualquier otro componente. Por ejemplo, en microscopía solemos utilizar arquitecturas como esta, donde uno tiene un diafragma que se encarga de regular la extensión espacial de la luz que llega a la muestra y un diafragma que se encarga de regular el contenido espectral de la luz que llega a la muestra. Mirando ese diagrama, así solito como está, sin que lo hayamos estudiado todavía, pero con la promesa de que a él volvemos en el capítulo de instrumentos, solo viéndolo así, tenemos esta lente, dos diafragmas y esta lente. ¿Cuál elemento de todo lo que hay ahí estaría jugando el rol de un diafragma de campo? Respóndanselo para adentro. Miren lo que pasa cuando yo juego con los tamaños de los elementos. Si yo tomo este elemento, ¿qué esperamos que pase? Miren cómo están esas relaciones. Entonces yo lo crezco o lo disminuyo. Y este segundo elemento lo disminuyo o lo crezco. Entonces, de todos los elementos que hay, pues ya clarísimo, los diafragmas son los diafragmas. ¿Cuál es el diafragma de campo y cuál es el diafragma de apertura? El primero que se modificó. El primero que se movió es ¿qué? ¿Campo o apertura? De campo. ¿Por qué? Porque era como el que permitía que pasara más información de los puntos más extendidos de del objeto. Por lo tanto, veíamos más del objeto. Y entonces el otro es apertura. Sí, ¿Por qué? es que se mantenía igual el tamaño de la imagen. Entonces, si yo regulo el diafragma de campo, miren que mantengo el contenido espectral. Todas estas ondas que llegan con diferentes inclinaciones siguen llegando a las mismas inclinaciones, pero estoy atendiendo una parte menor o mayor del objeto que está ahí. Pero si regulo el otro, por favor, gracias. Pero si regulo el otro, entonces manteniendo esa misma extensión espacial, cambio el contenido de ondas planas que está incidiendo sobre el objeto. Es decir, gracias. Si regulo estaría cambiando el contenido espectral que llega al objeto. ¿Sí? Que si lo cierro lo suficiente, esencialmente está entrando una onda plana para allá. ¿Sí? A pesar de que la entrada fue una fuente de estas. Cuando tengo una fuente extendida y quiero colimar, solamente tengo una opción. ¿Sí? No, pero cuando hablas de grandes entidades, esa luz está actuando como si fuera una luz blanca. No necesariamente. Podría ser muchas longitudes de onda, pero más que muchas longitudes de onda, son muchos emisores extendidos en el espacio. No es un punto, es un montón. Tengo una colimada. ¿Qué necesito poner aquí? Listo. Entonces, hasta ahí estamos. Son parámetros geométricos. Parámetros geométricos que
tiene muy mala fama porque a todo el mundo le da pánico pensar en ventanas, pupilas, diafragmas de apertura y diafragmas de campo. Es una cosa muy sencilla, es un asunto de trazado de rayos. Uno regula la apertura numérica y otro regula el campo. No. Pero entonces, ¿cuál era la diafragma de campo y de apertura? Ah, lo que dijo en el que acabamos de ver. Sí. Campo, el que estaba regulando qué tanto de la muestra queda iluminado, el primero, y apertura, el segundo, que estaba regulando cuántas frecuencias espaciales llegaban a la muestra. Entonces miren que ahí, por ejemplo, no lo estamos utilizando exactamente para un sistema formador de imágenes, sino para un iluminador, donde yo estaba controlando las propiedades de la luz que incidían en una muestra. O sea, ese mismo concepto se puede extender al instrumento que a mí se me antoje, a controlar las propiedades del instrumento que yo quiera diseñar. Entonces, Profe, hola. un diafragma puede ser las dos. Sí, perfectamente posible. Puede ser un mismo elemento que te esté limitando el campo y la apertura. Solamente mirar cuál es el que está limitando cada uno. Pueden ser separados, pero uno mismo podría cumplir los dos roles a la vez. Entonces, ese se los dejo por si lo quieren mirar. Con esos elementos, entonces ya sabemos cómo coger un sistema cualquiera y representarlo en términos de óptica geométrica, estudiar el proceso en el que modifica el campo óptico de entrada en un campo óptico de salida a partir de esas propiedades geométricas, y vemos también que podemos asociarle a esa descripción geométrica las limitaciones físicas si reconozco los lugares en los que estén ubicados dentro de ese tren un diafragma. Entonces, lo que queremos con eso es tomar el análisis que ya habíamos hecho, a esa lente le habíamos calculado su propia función de respuesta al impulso, y generalizarlo, es decir, pasar de una lente a un sistema de lentes donde a priori solamente mirando ese sistema, la función de respuesta al impulso, la función pupila, la función de transmitancia total no es inmediatamente evidente, ¿sí? Así como no es inmediatamente evidente cuáles son los planos de trabajo, las distancias de objeto a lente y de lente a imagen, ¿sí? No hay problema. Miren lo que acabamos de reconocer, que cualquier sistema yo lo puedo imaginar limitado en términos de las frecuencias espaciales por la información del diafragma de apertura. Si eso es cierto, entonces basta reconocer quién es la pupila de entrada, quién es la pupila de salida, y describir ese sistema completico como si hay un proceso de viaje desde el espacio objeto hasta la pupila de entrada y un proceso de viaje desde la pupila de salida hasta el espacio imagen. Y entre esas dos, entre la pupila de entrada y la pupila de salida, estamos empacando un sistema óptico generalizado que asumimos está bien descrito por la óptica geométrica. Entonces, si lo que está aquí adentro se describe por óptica geométrica, todos los efectos difractivos los estoy cargando en el rol de las pupilas. Y funciona igual. Porque miren qué es lo que ustedes ya habían identificado en otra pregunta que hicimos hace un par de clases. Si en la lente es mucho más grande que el componente más chiquito que limita, pues lo mismo sería que sea una lente ideal. No tengo que pensar en sus dimensiones finitas. Encuentro quién es el que está induciendo la máxima limitación y ese es el culpable de los efectos difractivos. Eso es lo mismo que encontrar el diafragma de apertura, y encontrar el diafragma de apertura es encontrar las pupilas de entrada y salida. Entonces, de recorderis les quedan ahí las definiciones de diafragma de campo, diafragma de apertura y los trazados de rayos que ustedes hicieron aquí, solamente que, en mi opinión, como 10 veces más ilegibles que lo que rayaron en el tablero. No os preocupo. Entonces, la idea con estos sistemas generalizados va a ser reconocer que si todo el efecto difractivo se lo puedo atribuir a la pupila de entrada o a la pupila de salida, nosotros nos vamos a concentrar en estudiar una de las dos. Lo más común cuando pensamos en sistemas formadores de imágenes es concentrarnos en la pupila de salida, porque me interesa cuál es la apertura numérica, las propiedades difractivas de lo que forma la imagen. Y entenderlo desde una o desde la otra es equivalente, en general, desde que omite el término aberración. El término aberración, que nos va a poder ir la vida. Pero por ahora nos vamos a la versión fácil. Entonces, la versión fácil es pensar en ese sistema generalizado que está bien descrito por la óptica geométrica y donde la pupila de salida carga los efectos difractivos del sistema. Bien, entonces, con esa descripción queremos pensar en un sistema que transforma puntos en puntos. Ya sabemos que
eso no va a ser de punto a punto, sino de punto a algún manchón. En general, cuando tengamos un sistema formador de imágenes, puedo tener muchas condiciones que afecten ese proceso de formación de imágenes. Usualmente las agrupamos todas y las llamamos aberraciones, modificaciones al comportamiento básico general del sistema. Pero si yo encuentro en mi sistema una configuración en la cual lo único que limita la transferencia de un punto a otro punto es la difracción misma, es decir, las características de dimensiones físicas de los objetos, entonces digo, ese sistema es un sistema que solo limita la difracción, es decir, es un sistema limitado en difracción. Los sistemas limitados en difracción significa pensar en sistemas para los cuales el punto se transfiere esencialmente a lo más cercano que puede generar esto como un punto solamente acotado por su diafragma de apertura. Los sistemas que no son limitados en difracción cargan con términos adicionales que se llaman de aberración. El término de aberración lo podrían imaginar, bueno, no sé, algunos de ustedes con gafitas, algunos tienen astigmatismo. Todos, y para allá vamos todos porque nos rascamos los ojos y nos tiramos en nuestra pobre estrategia de visión. ¿Qué es el astigmatismo? Hay varios puntos focales. Que hay varios puntos focales. Que la forma del ojo cambia. Que la forma del ojo cambia, ¿cómo así? Se vuelve un cono, creo. Listo. Como dos Eso- Pues se ve como puntiagudo. Eso es otra cosa. Espérate, eso tiene un nombre. No es queratocono. Sí. No, Eso es un poquito más grave. Astigmatismo es un defecto visual sencillo. ¿Qué es el astigmatismo? Que se forma, digamos que una imagen donde no debería formarse, básicamente. Un poquito más atrás, un poquito más adelante. ¿Cómo? Exacto. Ahí estaríamos pensando en sistemas miopes. ¿Qué es un sistema astigmático? Todas las lentes con las que hemos trabajado hasta ahora asumimos que tienen una simetría esférica, ¿sí? Es decir, que no importa si los rayos venían así o venían así, los enfoco por igual. ¿Qué pasa si en vez de tener una lente esférica, tuviera una lente cilíndrica? Es decir, una lente que tiene curvatura en esta dirección, pero que moverlo en este sentido tiene exactamente lo mismo. ¿Cómo enfocaría la luz eso? Como una línea, ¿cierto? En esta dirección enfoca así, en esta dirección no enfoca nada. Entonces imaginemos un punto medio, un punto donde no tengo una esfera completa, sino que tengo una capacidad, un poder de convergencia diferente en esta dirección que en esta dirección. Entonces sería como aquí enfoco acá y este enfoca un poquito más adelante o un poquito atrás. Por eso es lo que se forman imágenes en diferentes posiciones. Pero entonces, como su ojo solo tiene un detector, la retina, cuando enfocamos, una dirección está bien enfocada y la otra está chorreada. Ese chorreado es que cuando uno mira las luces de lejitos no veo un punto, sino que veo como una rayita extendida en alguna dirección, en la dirección en la que tengan astigmatismo. A partir de la otra semana que empezamos a hablar de instrumentos y describamos, si tiene una cruz, ahí la veo. Entonces, vamos a describir también esos defectos visuales. Pero entonces en un sistema astigmático, por ejemplo, tarea de campo, Intentando ver hacia dónde es. sí, pues yo tengo un astigmatismo en el ojo izquierdo, a esta hora no hay mucho, pero en la noche ustedes aprovechan que vivimos en una ciudad perfecta para hacer diagnóstico visual y cogen alguna casita que tenga la luz prendida en el monte y miran con cada ojo. Si tiene un sistema limitado en difracción, ese punto debería formar en su retina un punto. A mí me da una hora así. Voy a preguntar algo. No. Ah, bueno. Esperen. Lo miran entonces, y dependiendo de la aberración que tengan, van a verlo como un punto, lo van a ver como un manchón, si tienen algún problema refractivo, o si tienen astigmatismo, eso lo que ven es un chorrito en alguna dirección. ¿Sí? Mucho. ¿Qué Sí, preguntar? una cosita así. Sí. Una Pero- cruz. Sí. Pero es una mezcla De todo. del problema de enfoque con el astigmatismo. Pero de noche uno mantiene viendo eso independientemente si uno tiene astigmatismo. O todo se le No, muestra está así. bien. Sí. Por ejemplo, cuando uno hace así, uno ve como la A ver, eso es diferente. Si usted entrecierra sus ojos, entonces la función pupila ya no es un círculo, sino que es un slit. Y entonces en esta dirección lo enfoca, pero en esta dirección se le desenfoca. Simulador de Pero si tiene su simulador de astigmatismo, pero si tiene el ojo abierto del todo y está viendo la raya, tiene astigmatismo y lo siente. Ya. Pero, sí. No, pero entonces ya. Es que yo lo hacía por ese estudio.
Eso es como cuando un vidrio está engrasado y uno mira a través del vidrio engrasado una luz que lo ve chorreado en la dirección de la grasa. Lo mismo se ve cuando uno está astigmático. Dependiendo de qué tan chorreado esté, más grave o menos grave está. Después volvemos a las enfermedades del ojo. El punto aquí es, si podemos entender que ese sistema está libre de esas aberraciones, de aberración esférica, coma, astigmática, pistón, double fold, triple fold, lo que sea, que creo que en el curso de óptica alcanzan a estudiar un poco de base de aberraciones con Seider, ¿cierto? Listo. Esas nociones de aberraciones se podrían cargar en la función pupila, como un término de fase. Pero si el sistema es limitado en difracción, estamos asumiendo que el campo óptico de la salida depende solamente de las propiedades de la función pupila y no tiene una carga de aberración. Es decir, que lo único que lo limita es el cono de rayos que estamos logrando recoger o no, no las propiedades de aberración ahí involucradas. Eso es justamente volver sobre lo que estamos mencionando ahorita, de la interpretación de Abel en el proceso de formación de imágenes. En pensar que si el objeto es una composición de objetos de elementos de mayor o menor frecuencia, entonces el resultado de iluminarlo es un conjunto de ondas planas que se propagan en direcciones que son determinadas por la periodicidad del objeto que estoy iluminando. Entre más fina sea esa periodicidad, mayor es la inclinación. Es decir, que mi lente, mi sistema formador de imágenes, cualquiera sea, no tiene que ser una lente, pero ya vimos que es lo mismo un sistema completo que una sola lente, va a tomar todas esas ondas planas y resintetizarlas en un espacio objeto, donde no todas alcanzan a ser capturadas. El tamaño finito del ángulo que yo logro recoger me está limitando cuáles de esas frecuencias entran a ser parte del sistema formador de imágenes. Entonces, si la apertura de mi sistema formador de imágenes es menor que algunas de estas frecuencias ya no entran a contribuir al objeto. Entonces, pierdo información de alta frecuencia. Perder esa información de alta frecuencia significa que pierdo detalles finos del objeto. O sea, si yo lo veo así, esta interpretación con una sola lente sencillita, y la traslado a la idea del sistema que ahora es un conjunto, pues el rol que tenía esta función pupila de la lente, ahora lo cumple la función pupila del sistema, la pupila de entrada o la pupila de salida. Si caracterizo esa función pupila, caracterizo justamente el contenido espectral que va a estar en esos espacios. Entonces, volviendo sobre lo que ya sabemos. Sabemos que, entendiendo eso como un sistema lineal, el campo a la salida de mi sistema formador de imágenes es el resultado de una integral de superposición entre el campo de entrada y la función de respuesta al impulso de ese sistema completo. Esa función de respuesta al impulso, si asumimos que es un sistema limitado solamente en difracción, ya sabemos más o menos cómo se tiene que comportar, ¿verdad? Ya lo habíamos mostrado. Esperamos que sea una función que tenga la forma de una función delta con un factor de magnificación y donde las coordenadas son esencialmente una versión magnificada de las coordenadas de origen, que yo juegue con la magnificación de la distribución de mi objeto. Eso no deja de ser aplicable solamente porque incrementamos el sistema. Entonces, esa función de respuesta al impulso que habíamos calculado antes para una lente debería seguir siendo válida ahora para nuestro conjunto de lentes, para nuestro sistema completo del proceso de formación de imágenes. Es decir, que nuestra función de respuesta al impulso en este sistema generalizado sigue cumpliendo esa estructura que habíamos visto, donde la función de respuesta al impulso está asociada a un patrón de difracción de Fraunhofer escalado de la función pupila de mi sistema. Le habíamos hecho unos cambios coordenados para poder jugar con esta estructura y llevarlo a la forma en la que tuviéramos que nuestro campo de salida estuviera relacionado con una imagen geométrica, que es la versión ideal de ese objeto formado a través de mi sistema formador de imágenes. Antes era una sola lente, ahora es cualquier sistema que yo piense está haciendo ese proceso de formación de imágenes, y esa imagen geométrica pasa por la integral de superposición con la función de respuesta al impulso, que es ese patrón de difracción de Fraunhofer de la pupila. Ahora bien, igualito que con la lente, reconocer esa forma funcional es reconocer que eso es una convolución entre la imagen ideal, la imagen geométrica, y la función de respuesta al impulso, que es una función de respuesta al impulso de un sistema lineal invariante al desplazamiento ante esa transformación coordenada de escalada. Entonces,
si lo reconocemos como lo que es un mapeo lineal de amplitud compleja, esto es un mapeo lineal de una amplitud compleja en una nueva amplitud compleja a través de la función de respuesta al impulso del sistema, lo mismo sería pensar en la relación de sus espectros. Yo sé que si este campo de salida es la convolución de la imagen geométrica ideal y de la función de respuesta al impulso, entonces podría entenderlo equivalentemente como que el espectro del espacio imagen es el producto del espectro del espacio objeto y la transformada de Fourier de esa función de respuesta al impulso. ¿Cómo se llama la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso? Función de transferencia. La función de transferencia. ¿Usted qué dijo? OTF. OTF. En este contexto, esa sería más como una CTF, pero sí. No me pensaba meter hasta allá, pero yo creo que vamos a tener tiempo de hablar de OTF, CTF y MTF. Eso lo vieron en la introducción de la óptica de Fourier. Sí. De aquí que lo hayamos entendido. Ese es un problema diferente. Está bien, listo. Entonces, con esta estructura, sería exactamente lo mismo decir entonces que basta conocer la función de transferencia del sistema. ¿Cómo esa función de transferencia es la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso? Y yo me acuerdo que esa función de respuesta al impulso es justamente el patrón de difracción de Fraunhofer de la función pupila. Entonces tengo la transformada de Fourier de algo que es esencialmente una transformada de Fourier, ¿sí? Es decir, que la función de transferencia es la transformada de Fourier de la transformada de Fourier de la función pupila. ¿Y qué es la transformada de Fourier de la transformada de Fourier de una función? La función con la sobreventa. La función da vuelta canelita para los dos lados, ¿sí? Es decir, la función invertida en los dos espacios coordenados. En la mayoría de sistemas, no siempre, pero en la mayoría de sistemas formadores de imágenes, esas funciones pupila son radialmente simétricas, porque normalmente los componentes son circulares. No siempre, pero normalmente. Y si eso es una función radialmente simétrica, entonces esta función, que en principio está volteada en coordenadas, sería exactamente lo mismo que la función leída al derecho. Pues voltearla no me afecta a las simetrías. Y este término que tenemos acá es esencialmente una constante, que solamente depende de este término z, y que como todas las constantes que nos hemos encontrado, llegamos y les decimos muchas gracias, pero usted no afecta la forma funcional, entonces ahora se ve el parche y no me estorbe para mi interpretación. Entonces tendríamos que la función de transferencia de ese sistema generalizado es la función pupila del sistema evaluado en unas coordenadas escaladas, con mucha tranquilidad. Y después no con tanta tranquilidad. La función de transferencia del sistema es la misma función pupila. ¿Qué me dice eso? Que la función pupila del sistema ya fija cuál es el contenido espectral que entra o no entra a mi sistema generalizado. Y si yo soy capaz de conocer la función pupila, que es cuestión de conocer el diafragma de apertura, entonces tengo clarísimo qué es lo que va a pasar con mi función a la salida. Simplemente alterar el contenido espectral en términos de esa pupila y se acabó. Sé exactamente cómo va a ser el campo complejo a la salida de un sistema que tiene apertura finita con solo reconocer cuál es su función pupila. Si yo conozco la pupila de un sistema formador de imágenes, tengo control sobre ese sistema. Miren lo que me está diciendo. ¿Cómo es el producto de esos espacios, o lo que es lo mismo, es la convolución con la función de respuesta al impulso? Y la función de respuesta al impulso es la transformada Fourier de esa función pupila. Yo puedo controlar la pupila para controlar lo que sale del sistema. Controlar la pupila significa manipular lo que va a obtener a la salida del sistema. A eso se le abre uno las puertas y entra un mundo que usualmente se llama ingeniería de PSF, o ingeniería de función de respuesta al impulso, o ingeniería de pupila. Cuando uno hace ingeniería de pupila, es pensar que yo, en un trabajo experimental en el laboratorio, puedo diseñar pupilas específicas que produzcan a la salida lo que sea que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiero? Depende de su aplicación. Usted tiene un cierto campo que constituye lo que sea, un objeto, y quiere de ese objeto alguna información en particular. Por ejemplo, lo mismo que hacemos en procesamiento de imágenes. Si yo tengo un objeto y me interesa solamente conocer cuáles son sus bordes, entonces quisiera quedarme solo con el contenido espectral alto y descartar las frecuencias más bajas. Ok, diseño una función de transferencia
tal que ópticamente elimine las frecuencias más bajas. ¿Qué significa eso? Necesito una función pupila que qué forma tendría que tener. Un círculo que no deje pasar como las frecuencias de la mitad. Un obstáculo circular central y abierto alrededor. ¿Qué haría eso? Estoy haciendo una función pupila que rechaza las frecuencias centrales y deja pasar las frecuencias más altas. Y ¡boom! Inventaron Dartfield, una técnica de microscopía y de observación de inspección industrial. No, lo que yo quiero es lo contrario. Ese objeto tiene demasiada información, quiero ver una versión suavizada para poder detectar algunos aspectos que se están quedando. Entonces necesito diseñar un filtro pasabajas. Entonces cambio, ya no hago un obstáculo circular, sino una apertura circular, donde regular el tamaño significaría regular qué contenido de esas frecuencias quiero que pase o que no pase. Y puedo hacer eso a lo que quiera. Así como en el computador diseñan filtros para el procesamiento de imágenes, yo en el laboratorio puedo diseñar funciones pupila que le hagan a la imagen, a ese contenido óptico complejo, no solamente en términos de intensidad como nos queda en el computador, lo que a ustedes les dé la gana. ¿Quieren retrasar un contenido respecto al otro? Diseño una función pupila que lo haga. ¿Quieren moldear el campo óptico para que tenga una geometría diferente? Diseño una función pupila que lo haga. Mi sistema óptico está completamente controlado por las propiedades de esa función pupila. Así como está escrita, esa función pupila, otra vez, está asumiendo un comportamiento limitado en difracción. Pero eso no es limitante. Si yo quisiera incluir términos de aberración, sería reconocer que mi función pupila en general es una distribución de amplitud, que es la que estamos pensando ahí, cosas que cortan o no cortan, acompañado de una distribución de fase, donde esa distribución de fase puede cargar todos los términos de aberración que a mí se me ocurran. Entonces, quiero un sistema, por algún motivo, volverlo astigmático, entonces le meto un término de astigmatismo en la fase. Al contrario, tienen un sistema óptico que es astigmático y necesito deshacerme de ese astigmatismo. Entonces, meto un término de fase en su cara que controle o invierta esa fase astigmática para que puedan ver sin ese astigmatismo. Cuando tenemos defectos refractivos, que equivale a decir, el músculo ciliar de mi ojo hizo todo lo que podía por enfocar este objeto que tengo aquí, pero no fue capaz. Entonces, le pongo una ayuda que modula la fase refractiva que le estoy metiendo para poder hacer que enfoque en la posición de pupila que le. Profe, Hola. ¿uno físicamente cómo cambia la fase de una pupila? ¿Cómo se le ocurre? Por ejemplo, el índice de refracción. Por ejemplo, con el índice de refracción. ¿Qué se me ocurriría hacer ahí? Un lente. Con un material anisotrópico puedo controlar el grado de retardo que tiene. Entonces, en el laboratorio, ¿qué se puede hacer al respecto? Común, pues lo más común alrededor de eso es utilizar fotopolímeros. Los fotopolímeros, dependiendo del grado de exposición que uno le ponga, cambia el índice de refracción. Entonces yo puedo coger localmente, punto a punto, y regular cuál es el índice de refracción en cada, si se quiere, píxel como elemento discreto de una matriz, y eso haría que yo tenga control local sobre esos puntos. Pero el índice de refracción no es el único parámetro que cambia la longitud de camino óptico. ¿Cómo más puedo cambiar la longitud de camino óptico? Pues la fórmula. La forma, para decirlo en términos locales, de esa función, que sería el grosor del elemento. Entonces, otra opción, cojo un objeto que cambia el grosor a medida que me desplazo. ¿Qué es lo que está haciendo una lente? Está modificando la fase del campo, haciendo que sea un retraso de fase diferente dependiendo de la posición en la que estoy. Puedo hacer lo mismo. Ahí entro en un dominio de lentes que se llaman lentes de forma libre o freeform lenses, donde la lente entonces ya no necesariamente es una estructura esférica, sino que le doy la geometría que yo quiera para producir el efecto que se me antoje. Muy común, por ejemplo, en algo que se llama óptica adaptativa, donde uno tiene sistemas donde yo puedo controlar la forma de la lente de manera dinámica. Entonces, piense, por ejemplo, que tuviéramos una membrana de cristal líquido, donde yo puedo, manipulando el campo eléctrico, cambiar la orientación de los cristales. Entonces hago que se hinche o se desinfle, dependiendo de si los cristales están alineados o contraalineados. Entonces localmente podría hacer retrasos de fase en cada una de esas posiciones, dependiendo de lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces eso se utiliza, por ejemplo, para contrarrestar toda la turbulencia que hay en una observación para cosas que estén al otro lado de la atmósfera. Se utilizan, por ejemplo, en comunicaciones de espacio libre para contrarrestar todas las variaciones que haya del ambiente. Y se utiliza mucho en sistemas de microscopía de inspección industrial para compensar condiciones variables. Es perfectamente posible. Por ejemplo, esas gafas, ¿cómo corrigen el astigmatismo? Es una lente cilíndrica.
Entonces, decíamos que una lente cilíndrica es necesariamente astigmática. Hago una lente cilíndrica conjugada. Entonces, si el suyo es así, póngale una lente cilíndrica así, y le compensa el poder de convergencia que le está faltando en el eje que corresponde. Entonces un grado de astigmatismo no tan grave, pues porque se puede corregir con una forma relativamente sencilla, es un cilindro. Es que en general los radios de curvatura, pues las distancias de trabajo que tenemos con el ojo, las distancias focales, lo que hay que corregir son solamente muy pequeñas. Lo que pasa es que en esa distancia que tenemos del globo ocular, que son 20 centímetros, son como 20, son distancias relativamente pequeñas, para no meternos aquí con números al azar, quiero hacer el cálculo del camino óptico. Entonces, en esas distancias tan relativamente pequeñas, una variación de foco muy pequeñita significa que yo veo unas cosas súper borrosas, porque es que en el ojo estoy formando la imagen aquí. Entonces, cambio un poquito la distancia focal, esto vuela para arriba o para abajo, ya se ve un montón de afectados. ¿Sí? Pero después vemos visión humana. Listo. Entonces, si somos capaces de caracterizar la función pupilar, tenemos control sobre el sistema a lo que nosotros queremos. Esto lo diseñamos o lo desarrollamos en términos absolutamente coherentes y monocromáticos, pero no está limitado a eso. Esa misma descripción se puede extender al caso policromático y al caso parcialmente coherente en términos espaciales. Se me sale el alcance de este curso esa descripción completa porque eso suele hacer parte del trabajo del curso de Introducción a la Óptica de Fourier, aunque depende mucho del profesor que la dé. Entonces, en el curso de Introducción a la Óptica de Fourier, en el libro de Introducción a la Óptica de Fourier, si alguno lo quiere revisar, están justamente esos elementos. Específicamente en el capítulo 6 se van a encontrar la descripción de aberraciones y la descripción de los casos policromáticos y de parcialmente coherente. Si le dan una mirada, es casi la misma cosa, solamente que como ahora son parcialmente coherentes, las superposiciones no ocurren en amplitud compleja, sino en intensidad, y ya está. El resto, las integrales de superposición son la misma cosa, solamente que ya no hablamos de la función de transferencia, sino de la función de transferencia incoherente. Y ya está. Así, sencillo, ¿cierto? Trivial. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Con eso, con esta bobadita, esto es hermoso, es súper poderoso porque eso es lo que nos da la capacidad de hacer ingeniería con sistemas ópticos. Terminamos la base fundamental que necesitamos para poder empezar a estudiar instrumentos. La idea es que a partir de la próxima semana cojamos esos fundamentos y los utilicemos para describir algunos instrumentos ópticos, empezando por medios de detección de luz. Entonces ustedes en el laboratorio ya tuvieron la oportunidad de utilizar unos medios de detección tradicionales, medios digitales, detectores digitales de luz. Necesitamos entender esa vaina cómo funciona y cómo se relaciona con lo que hemos venido trabajando. Y además de la versión digital, el otra herramienta que usualmente utilizamos para detectar la luz, que es la que tienen todos pegados en la cara, ¿cierto? Nuestro ojo. Que sepamos describir cómo funciona el proceso de detección de luz biológicamente en nuestro ojo y cómo podemos diseñar instrumentos para ese sistema de detección. Entonces, hasta aquí, hasta donde llegamos, es lo que entraría en nuestro parcial del viernes, ¿sí? Que son los fundamentos básicos de descripción de sistemas ópticos a la luz de la teoría de óptica de Fourier, sistemas lineales y difracción escalar desde esa mirada. ¿Listo? Y ese mismo contenido es lo que estaría relacionado para nuestra segunda entrega, que sería de procesamiento óptico de información y formación de imágenes. Bien, ¿alguna pregunta? Del parcial se puede sacar notas. Puedo sacar todo lo que quieran, a mí no me importa. Si quieren usar el computador, vamos. ¿Sabes? Cosas de memoria usualmente no sirven para nada. Entonces, en el mundo real y en el laboratorio uno tiene acceso a su computador, al celular, a los libros, puede usar todo lo que quiera y darle solución a los sistemas. Es la cara de Pablo. No, Listo. cuando mandas